Esta es la quinta emisión del Club del Audiolibro. Estamos como siempre aquí en mi casa en Madrid. Soy Boris Izaguirre y hoy nuestro invitado es un autor, actor extraordinario y una persona a la que le damos la bienvenida en el universo de la ficción sonora. Vamos a hablar de dos de sus obras. Una es la adaptación sonora de su novela Mongo Blanco y la otra es una producción de ficción sonora que es la adaptación de un célebre cómic, una de las más importantes épicas del cómic mundial, que es The Sandman, de Neil Gaiman. Nos vamos a confundir muchísimo con el nombre de Neil Gaiman. Lo hemos consultado para ver exactamente cómo se pronuncia, para no equivocarnos. Pero de cualquier manera me parece que ya Carlos ha anunciado que va a estar aquí. Estamos esperando para hablar contigo de estas dos obras y de tu momento en el mundo de la ficción sonora. Aquí está Carlos, qué maravilloso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Qué estás? divino. Con todos tus libros detrás, Sí, con tu biblioteca, me encanta siempre, porque es una cosa tan curiosa de ver. es un forillo, son falsos, es solo para decorar. Yo siempre digo que este es mi antepasado y no sabemos si se está convirtiendo como en un chiste malo, porque, ¿entiendes? Porque es un cuadro de un pintor venezolano que a mí me gusta muchísimo, de los años 50, y lo tengo desde hace años. Rubén los ha refugiado todos estos Es cuadros tu aquí. Dorian Gray, es tu Dorian Gray. Es mi Dorian Gray, exacto. Sí. Tu cuadro, por eso tú Claro, mantienes. aunque él tiene muchísimo mejor físico que yo, claramente, ¿entiendes? Porque es un cacique. Yo sería un poco como de los indios de la corte, en cualquier caso. Oye, Carlos, qué maravilla tenerte aquí. Gracias por unirte al Club del Audiolibro. Queremos hablar un poco de Mongo Blanco. Estaba escuchándolo ayer en Audible y es que realmente atrapa todo. Es una producción sonora tan extraordinaria porque sientes que estás en ese barco, en esa galera terrible de esclavos, estás en África con la humedad, el calor, esa sensación. Salgari, Conrad Stevenson, es una novela de aventuras absolutamente. Y todo eso lo traslada perfectamente tu voz. Cómo ha sido el encuentro? La idea surgió, Audible les encantó Mongo Blanco y te propusieron que la narraras tú, empleando esa fantástica voz que tienes. Sí, bueno, fue una propuesta de Audible que efectivamente les gustó mucho la novela. Y bueno, yo muy alegremente, yo he hecho bastante ficción sonora, es cierto que tengo una voz que se presta a ello. Entonces yo muy alegremente dije que sí. Luego me acordé mucho de la Santa Madre del Señor que lo escribió, o sea, de mi madre, porque claro, son 627 páginas y hay que leerlas. Y lo que puede ser interesante de Hay cada... que leerlas todas de pie y con buena voz. Sí, y claro, lo que puede ser interesante para ir sembrando temas en la conversación es la diferencia que hay entre hacer ficción sonora y hacer audiolibro. Por ejemplo, The Sandman es una ficción sonora multicast. Ahí sí es un trabajo más de actor. Claro, y con una superproducción Claro, se siente todo. Es prácticamente como si estuvieras en la radio. y estás apoyado. Sí, bueno, es que ahora todos usamos estos anglicismos absurdos. Al final son las radionovelas maravillosas con las que nos hemos criado todos, ¿no? Pero mejor producidas. Y en cambio, cuando es un audiolibro, es solo tu voz. Y Claro. entonces, Y ese ejercicio tan complicado de leerte a ti mismo, porque uno cuando termina un libro siempre se pone como meta nunca más volver a leerlo, ¿sabes? así Porque poco, es como si te hicieras trampa a ti mismo como autor. Pero leerte a ti mismo, ver de repente no solo las erratas que pueda tener la edición, sino que de repente el párrafo no funciona exactamente como hubieras querido. sí, y es lo que te decía, la dificultad de imprimir sin caer, por ejemplo, en hacer vocecitas. O sea, cuando habla un personaje y habla otro, o habla un hombre y habla una mujer, tú no cambias la voz para hacer una mujer o un hombre. Entonces tienes que encontrar un punto en la proyección de tu voz, en las inflexiones. Sobre todo a mí lo que me ayudaba mucho, por supuesto, yo soy el autor de la novela, así que sé la atrocidad que retrata esa novela y sé que el tono no puede ser un tono ligero, no es un libro cómico, es un libro intenso, muy sensorial. Yo cuando escribí Mongo Blanco
Es una novela de aventuras, sí, pero yo creo que es más que una novela de aventuras. Yo creo que Mongo Blanco es o intenta ser una buena reflexión sobre el mal absoluto, Hombre, aprovechar. y sobre el colonialismo, desde luego, también, que Sí, está, sobre el es esclavismo implícito. y sobre el mal absoluto y sobre los males coadyuvantes, los males cómplices, la banalidad del mal que explicaba también Hannah Arendt. Tú no puedes mantener una atrocidad contra millones de personas, en este caso africanos, durante siglos sin la complicidad y participación. De una organización temible, claro, No, no, que parte del propio ser humano. claro, de una sociedad. O sea, yo en Mongo Blanco siempre pongo el mismo ejemplo. Los barcos negreros tenían unos costes mandarlos a África. Así que eso se financiaban, la marinería, las mercancías que intercambiarían por seres humanos, se financiaban con venta de participaciones, digamos. Tú podías comprar acciones de ese viaje. Como la trata de esclavos fue durante la mayor parte de su existencia legal, hay grandes registros, hay muchos registros, está muy documentada. Y entonces, Legal, muy fructífera y súper beneficiosa claro, para era quienes la practicaban. a ambos lados del Atlántico. Pero a lo que voy con la banalidad del mal y los males necesarios para construir el gran mal es que más o menos el 50% de esos barcos estaban financiados por grandes esclavistas, grandes fortunas asociadas a la trata. Pero los otros Ese, 50%. ese tema es delicadísimo porque, por ejemplo, en muchas autonomías de nuestro país, de repente hay barrios o zonas y todo que tienen como nombres así latinoamericanos y que en realidad esconden este pasado tremendo de que es un dinero que viene de la esclavitud. El ejemplo de Barcelona no es más que la inversión del dinero de la trata cubana en bienes inmuebles en Barcelona. La mayor tratante, en la época de Mongo Blanco, primera mitad del siglo XIX, la mayor propietaria de esclavos era la reina regente María Cristina de Borbón. O sea, Increíble. abajo. Pero Increíble. Y sabes que luego muchas el otro veces 50% esas comunidades vinculadas por estas razones a la esclavitud eran las primeras que se oponían a las independencias en los países de la colonia, porque consideraban que probablemente los que consiguieran la independencia probablemente les iban a tratar peores que la monarquía española, que era lo que ya conocían. Es un tema delicadísimo. Por es aquí va derivando la conversación, un pero tema- desde luego entiendo que te tiene que haber apasionado mm, absolutamente, porque es como la historia oculta de nuestro país y de nuestros países. de Porque, nuestro como país. tú bien has dicho, en ambos lados del océano Mm. se practicaba ese Hombre, y comercio. luego como todas estas cosas, insisto, por eso Mongo Blanco utiliza, o sea, disfraza con la piel de cordero de una novela de aventuras para hacer un tratado y una reflexión. Yo soy historiador por formación, sobre el gran negocio, el gran atroz negocio que fue la trata de seres humanos, la trata de esclavos. Y detalles curiosos, los grandes negreros compraban los veleros más rápidos en la gran capital abolicionista de Estados Unidos, en Baltimore. Increíble, increíble. O sea que ahí estaban los astilleros, de lo que Claro, iban a y ser cárceles, cárceles en tenían el mar. en los bancos de la City londinense, que era la gran potencia perseguidora de la trata ya en esa época. Así que nada nuevo bajo el sol. Mongo Blanco fue para ti este descubrimiento del el mal absoluto. Es una cosa que es que yo creo que no lo podemos detener porque está en nosotros. Bueno, yo creo que es absurdo pensar que, bueno, está esa frase, no sé quién la dijo, pero ese cliché de que todos llevamos dentro un Hitler, un pequeño Hitler y un pequeño Mozart. Nuestra labor en la vida debería ser sepultar al Hitler y potenciar al Mozart, alimentar al Mozart, ¿no? Todos tenemos dentro lo mejor o lo peor y nuestra misión en la vida debería ser consagrarnos a potenciar lo bueno y combatir lo malo. Pero probablemente, Carlos, no es por nada, el propio Mozart a lo mejor también tenía una especie de De dictador terrible dentro de él, ¿no? Tiene que haber sido una persona muy difícil. Sí, Por supongo lo, que sí, pero yo creo, sí, pero yo no sé, yo no tuve el gusto de conocer a Mozart, así que no. tampoco lo voy a juzgar. Lo sentimos mucho en su música y yo desde luego también en Amadeus. Había días en que yo estaba más del lado de Salieri que el de Mozart, pero Sí, eso bueno, creo que nos ha pasado a todos. está como un geniecillo déspota, pero bueno, insisto, no tengo el gusto. Evidentemente, lo que sí es cierto es que la genialidad
no nos absuelve de la maldad. Hay gente muy creativa, muy inteligente, gente muy culta y que es absolutamente malvada. Entonces, no debemos... Tú crees que hay alguna manera de detectar a este tipo de personas o a este tipo de maldad, de poder adelantarte a que empiece a ejecutar sus acciones? ¿Te ha servido de algo escribir Mongo Blanco para un poco tener más claro quién es ese tipo de personas No, y cuán cerca o próximas pueden estar? no, yo creo que, vamos a ver, hay una cosa que es divertida. El otro día lo hablaba con mi chica, con mi pareja, hablando de una cosa que decía, cuando te sorprendes, descubres que alguien es un maltratador o que alguien es un estafador. Y dices, pero no puede ser si se le ve tan buena persona. Claro, por eso pueden estafar y por eso pueden maltratar, porque no tienen cara de maltratador, no existe la cara de maltratador. Yo no creo que sea muy fácil divisar la maldad a simple vista. Lo que creo que sí es relativamente menos complicado es entender los mecanismos que hacen la maldad funcional a las sociedades. Vuelvo al tema del esclavismo. El esclavismo era una atrocidad, pero una atrocidad en la que participaban, entre comillas, millones de personas Es normales. que era un negocio como O hacer sea, si tú supermercados y yo hoy día. hubiéramos vivido en La Habana en 1825, de una manera u otra hubiéramos sido esclavistas. Hubiéramos tenido una actividad económica y seguramente esa, porque todas involucraban mano de obra esclava. No Quizás lo no, hubiéramos podido evitar. no, porque el mundo era esclavista. Entonces, lo que es interesante, creo, es entender cómo a medida que el mundo y los sistemas evolucionan, van creando maldades funcionales a lo que necesitan en cada momento, ¿no? Y personajes como Pedro Blanco, el Mongo Blanco, que era una joya de negrero, era un tipo excepcionalmente listo, magnífico navegante, muy inteligente y muy bueno en lo suyo. El problema es que lo suyo era una atrocidad, era comprar y vender personas. ¿Cómo encontraste a Mongo Blanco? O sea, ¿te apareció un día así o siendo así un apasionado de la historia, fuiste recabando parte de su personalidad de distintas personas reales? Pues mira, es curioso. Yo soy licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Mi especialidad es la Historia Moderna y Contemporánea y yo nunca había oído hablar de este tipo. Eso es más un defecto mío que debía haber leído más. Entonces yo estaba leyendo una cosa que no tenía nada que ver en principio con la trata de esclavos y encontré una nota a pie de página que literal venía a decir Pedro Blanco, el famoso, el gran negrero malagueño. A mí la palabra negrero y malagueño, warning, y ¿cómo puede Una, ser? Yo me dedico a una- estudiar este país y yo no sabía que había un gran negrero malagueño. claro, es increíble. O sea, que había nacido delante del mar y convirtió el mar en el máximo poder de expansión de su mal. Es Claro, increíble, claro. Y esto ya te apasionó, evidentemente. claro, ahí me puse a tirar del hilo y entonces vino la pregunta, y la pregunta que me hizo también Mongo Blanco es un acto de rebeldía personal, en el sentido de decir, ¿cómo puede ser que yo no conociera a este tipo, habiendo estudiado historia? Y es porque evidentemente es un tema incómodo. Los planes de estudios los dictaminan las élites que suelen elegir los gobiernos en este país. Entonces, bueno, en el Congreso de los Diputados hay descendientes de negreros. Un tema Y en otros países también, claro, porque esto es que a es, ambos lados pues, del Atlántico, para que lo dejemos por siempre supuesto, claro. en todos los Claro. países. Pero te Y no, quiero y decir no, y, y que no es un... tienes la sensación de que él hizo bien sus deberes y borró todas sus huellas. ¿Cómo? Perdón. Que si no tienes la sensación de que el Real Mongo Blanco hizo bien sus deberes y borró todas sus huellas. Y es Bueno, imposible que puedas aproximarte a su verdad. él curiosamente tiene una dimensión literaria muy interesante porque es una figura trágica. Él que fue el gran negrero. Yo siempre hago una distinción. Una cosa era el negrero, que era el que se iba a por personas a África, y otra cosa era el esclavista, que a lo mejor era un señor de la aristocracia, una señora de la aristocracia que tenían esclavos. Entonces él fue negrero, él pisó el barro, la sangre, él creó un reino esclavista en la frontera de Liberia no me acuerdo del país que linda con Liberia. Y Qué enriqueció a... terrible, ¿Perdona? qué terrible, qué terrible. Y Que él, haya, tenían un vasto espacio para expandir claro, todo enriqueció a mucha gente y su curiosamente mercado. porque acabó hundido y rechazado por los mismos que él enriqueció. Los que sí limpiaron muy bien sus rastros fueron los grandes esclavistas, que acabaron todos siendo conde de tal, marqués de tal cual, el gran señor de no sé qué, el encargado de no sé cuántos.
y al final nadie se dedicaba a explicar cuál era el origen de sus fortunas. El origen de sus fortunas era la esclavitud. Esto es tremendo, de lo que estamos hablando, pero también quería un poco que exploráramos en la idea de Sandman, porque The Mm. Sandman es un cómic, estoy intentando ver si detrás tuyo alcanzo a ver el lomo de algún cómic, que es un cómic épico, que yo creo que ha marcado a toda una generación de lectores de cómic, y adaptarlo, en esto también fuiste un poco guionista también, porque me imagino que habrás escrito la adaptación de la ficción sonora No, no, no. del cómic. No, nada que ver. A mí me llamaron para interpretar la adaptación, la han hecho la gente de Audible a partir de los cómics de Vamos por la segunda temporada y por ahora cubre como 2/3 de todos los números de The Sandman que publicó Gaiman. A mí no, a mí me contactaron para ser Neil Gaiman. O sea, yo lo que hago en la adaptación Claro, es claro, narrar. es un trabajo más como actor, entonces, Claro. claramente, en este Y es elenco. un personaje más que recorre todos los capítulos. Gaiman se ha reservado para él un personaje que es el narrador, que recorre y articula todos esos mundos fantásticos, loquísimos de The Sandman, que es una locura, de verdad. Yo ya no como actor, como escritor también, cuando me llegan los guiones, como dirían en México, digo, no mames, güey. O sea, yo, Porque son ¿cómo cruza, sensacionales. mundos, no sé, la mitología griega con la Inglaterra isabelina, con una representación de la noche, del sueño de una noche de verano, con el Nueva York de los 70 o el Londres del punk, y todo lo articula. Y entonces, lo bueno de mi personaje es que es la voz que te va conectando todos esos mundos. Es el narrador, es Mm. prácticamente como si estuvieras escribiéndolo tú y nosotros lo escuchamos. Fantástica idea. Es que desde luego yo creo que solamente en el cómic puedes conseguir ese tipo de amalgamiento tan estupendo y que lo puedes articular como tú bien dices. Me ha encantado que has roto el tabú de mencionar la radionovela como la madre de todo esto y que creo que es esencial. La radionovela luego creció, después de la Revolución Cubana, creció a ser la telenovela de países como México y Venezuela. Luego Colombia se agregó, que son ahora los grandes reyes de este tipo de ficción, que es un género en sí mismo, y que parte siempre de una historia de amor que se va complicando a modo de serial. Yo creo que Claro, ahora que consumimos tantas series, que consumimos cosas que semanalmente estás como enganchado por episodios a la cosa, está bien que reconozcamos la importancia que tiene la radionovela, el folletín, que es de donde viene todo, y que no nos dé susto claro. decirlo. Yo creo que lo que noblesse oblige, la nobleza obliga, te quiero decir, hay que reconocer siempre de dónde vienen las cosas. Nada se crea de la nada, ni nadie ha inventado nada absolutamente nuevo. Lo que yo sí creo que, por ejemplo, Audible hace, y es lo que a mí me atrae, ya sea en el mundo del audiolibro o la ficción sonora, es reinventar una fórmula y dotarla de unos medios que hacen. Por ejemplo, hay una cosa que es muy curiosa con The Sandman, que son La producción. la producción, las capas de sonido. A mí me lo explicaba el técnico con el que lo grabamos. Dice, no, es que esto es una locura, porque aparte de que hay 300 personajes, hay como 900 capas de sonido, de efectos. Y eso le da una profundidad al sonido. Y luego hay una cosa que es cierta. Un mundo tan loco. Ahora están haciendo, creo que van a hacer la serie, bueno, están ya filmando la serie de The Sandman. Quiero verla porque es un mundo fascinante. Pero yo sí creo que la potencia que tiene la ficción sonora para crear en tu cabeza imágenes es inigualable. O sea, tú produces el... Luego también hay una cosa muy curiosa que ahora con Claro la... que es lo que te pasa cuando vas leyendo, que estás todo el tiempo pensando Claro, en querer verlo como viñetas. Pero si claro. el sonido también colabora a eso, es lo que es fantástico. Yo siempre Cuando digo, hablabas al principio, no te quería interrumpir, pero cuando hablabas al principio de las capas de sonido, me acuerdo perfectamente que uno de los grandes autores de este género, que es Félix de Cañé, que es un hombre cubano extraordinario que inventó El Derecho de Nacer, que es la gran serie melodramática de Latinoamérica. Y fue antes una radionovela. Él se inventaba los aparatos para hacer los sonidos. Y parece que era un delirio. Terminó muy loco, ¿eh? Pero parece que era un delirio verlo trabajar
porque él iba como narrando, prácticamente a veces improvisaba y moviendo cosas que hacían los ruidos de caballos que llegaban a la finca de la protagonista, el nacimiento del niño, un viento, ese tipo de cosas que son tan literarias y que la radionovela convirtió en sonido. Claro, aquí yo haría un símil. Yo empecé a venir de una familia de actores, mi bisabuela era actriz y yo siempre digo que para mí la literatura es más potente que el audiovisual por pura cuestión de canales de comunicación. El audiovisual, Claro. me refiero al cine, a la televisión, te da todo mascado. Tú eres simple receptor, es una comunicación unívoca. Pero en la literatura, y creo que en la ficción sonora sí pasa eso también, la comunicación es bidireccional. Yo te voy a dar palabras, descripciones, pero tú vas a tener que generar las imágenes. Y con la ficción sonora, con el caso de Sandman, a mí me pasaba cuando lo escuchaba. eh, Tengo una cantidad de estímulos, de sonidos, de capas, de profundidad, de personajes, pero yo al final soy el que estoy creando en el cine de mi cabeza, en la pantalla de mi cabeza, estoy creando todo lo que me están... Estoy dando forma a lo que me cuentan. Por eso Y creo, en este caso, en el laberinto del tímpano, que es donde se van quedando todas esas claro, imágenes y en sonidos. esto leer y escuchar implican un proceso de creación por parte de quien lo hace también. Que para Ah, mí suele Has superar... mencionado, Joder, claro, has mencionado dos veces a tu familia sí. y he leído ayer que unas declaraciones tuyas donde extrañabas mucho a tu madre y todos también. Pero la pregunta que se me ocurrió es, por ejemplo, ¿tu mamá practicaba con vosotros sus personajes? ¿Os preguntaba, compartía los guiones Claro, y le ayudábamos a de pasar. sus trabajos? Qué increíble. Y así fue tu infancia. Mi madre fue una gran, Eh, mi madre fue una gran maestra de muchas cosas, pero en lo que atañe a la interpretación, fue maestra de manera consciente y también de manera inconsciente, porque mi madre era una señora que pues, en mi casa nunca sobró de nada, éramos pobres. Yo ya lo he contado varias veces. Pero pobres, Y, pobres. y dependíais mucho No, del no trabajo de ella, he ido ya porque debe haber cenado sido una presión. pasta con tomate de lata. O sea, entonces mi madre o no tuvo casi nunca la posibilidad de que tuviéramos ni nanis, ni cuidadoras, ni nada. Con lo cual ella nos tenía que llevar con ella donde fuera. De ahí se hizo un dicho que había en la época, en su época, en la profesión, que dice, ahí viene la Bardén con sus niños. Entonces la con los niños de la mano. Con lo cual nosotros crecimos viendo, y esta es otra cosa que creo que contribuyó a nuestro mayor o menor gusto como actores, viendo pues a los mejores actores y actrices de la época entre cajas, en los sets de rodaje o en los platos de televisión. Y algo de eso se nos quedó a todos. Javier lo aprovechó mucho más que yo, evidentemente. Pero me ha enternecido muchísimo eso que decías que pasabais la letra con ella. Es Eh, increíble porque también os hizo a aprender a escuchar y a la- esperar. Claro, o sea que sabéis hacer las réplicas mejor que nadie, porque lo bueno, aprendisteis en casa. pero sí, acabas de decir una cosa muy inteligente sobre uno de los secretos de la actuación de calidad, que es el saber escuchar, es lo más difícil. O sea, soltar línea, pues eso lo puede hacer más o menos mucha gente. Lo difícil al actuar es escuchar. Y Ya. nosotros le pasábamos texto a nuestra madre, con lo cual pues teníamos que escuchar y aprender a sentir el ritmo interno de una escena, ¿no? Y de repente también en eso os enseñaba, por ejemplo, a no robar cámara, porque muchas veces cuando estás escuchando no te das cuenta que estás moviéndote y estás distrayendo al espectador, la visión, en Bueno, cualquier caso. robar cámara no podíamos robar porque pasábamos texto ahí en su dormitorio o en el... No había cámara, Muy bien. pero sí nos enseñaba, pues insisto, una cosa que se puede ya elucubrar y desarrollar mucho más, que es el secreto de una buena actuación, que es saber escuchar, que no es más que estar conectado a lo que está pasando en esa escena, entender el ritmo, no precipitarte, no sentir que tu frase tiene más importancia, no estar esperando a soltar tu frase, por eso te cargas la escena, no sentir que para que esté vivo tiene que ser un diálogo que tenga realidad, que tenga verdad, y entonces tienes que saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Claro, el ritmo de una conversación que en la ficción es muchísimo más complicado de encontrar. Pero el silencio es algo que también es muy importante para ti y que creo que tiene mucho que ver con ambas de tus incursiones en la ficción sonora.
consideras que es lo más importante de alcanzar en algo que estás escuchando? Yo creo que el silencio pues, es como la luz y la sombra, ¿no? Sin luz no existe sombra, sin sonido no hay silencio. Yo creo que el silencio es lo que articula, son las traviesas que articulan los sonidos y son las traviesas que articulan las emociones. A veces un sonido bien metido en una escena o en una lectura da mucho más fuerza a lo último que has dicho o a lo primero que vas a decir detrás de ese silencio. Luego eso ya, yo ya soy un señor muy mayor, tengo 59 años, y entonces a mí hace tiempo ya que personalmente el ruido no me interesa y tengo la suerte de, como escribí en la última novela, que es El asesino inconformista, al hablar de una pareja, un asesino y la mujer a la que ama, que contigo aprendí que el silencio puede ser como un grito de felicidad. Es decir, tú puedes estar en silencio con una persona a la que quieres o a la que aprecias muy a gusto, ¿no? Con ese amigo o Y, pareja en la que estás en silencio porque no hace falta decir mucho, ¿no? y no hay que olvidar que para muchísimas personas es prácticamente la única compañía y a veces genera una enorme inquietud. Pero me parece muy bien que defendamos un poco el silencio. En un momento en que todo es tanto ruido, un momento de aprender a estar en silencio es desde luego un magnífico camino, quizás sea una gran solución. También me quería saber un poco más es que me ha encantado cuando has hablado de todas las cosas que están detrás desde Sandman, ese momento de que de pronto la década de los 70 irrumpe en una narración y en una ficción sonora la tienes que saber reconocer, tienes que oír el humo del tabaco, porque la gente Mm. fumaba, bebía muchísimo más, era quizás todo un poco más desbordado que hoy en día, ¿no? Entonces, conseguir adaptar eso Yo como, soy reacio siempre a estas cosas de cualquier tiempo pasado fue mejor o fue peor. desde No luego, fue. yo también. Los 70 como los 80 como los 90 fueron muy desbordados, pero no creo más desbordados de lo que ahora. Lo que pasa es que ahora los desbordes son distintos. Ahora nos desbordamos o la gente más joven se desborda de otra manera. Pero Eso es muy sabio. hay una lucha eterna en el ser humano entre lo apolíneo, entre el orden y la línea recta, y lo, Entre Mozart y Hitler, el claro, bien y el mal. y lo dionisiaco, la necesidad de desbordarse, lo curvo, lo esquivo, ¿no? Yo lo único que creo que cada época tiene sus maneras de volverse loco, pero todas lo practican. Sí, en The Sandman lo que hay, y esto es un mérito, por eso es tan bueno y tiene ese éxito el cómic, la novela gráfica, a mí lo que me fascina es la habilidad de Neil Gaiman de mezclar épocas y saltar de una a otra, de una situación a otra, de una manera que tú dirías, demonios, no sé cómo uniría esto con esto, pues él encuentra la manera y sucede dentro de un lenguaje absolutamente fantástico, delirante, pero hay una lógica dentro de esa fantasía delirante que te permite seguir esos saltos. Entonces, bueno, intentar... O sea que, y trabajo esa es tu responsabilidad, porque tu voz es la que va, tu voz va organizando y va plasmando esa lógica. Sí, Sí, sin ella. Pero también es cierto que este universo de la ficción sonora ha llegado en un momento como muy especial para ti. Es lógico que con esa voz, con ese portento de voz, este nuevo tipo de narración y de producción se aproxime tantísimo a ti y te vuelvas prácticamente como indispensable, que seguramente es una palabra que te puede dar miedo, pero indispensable. que claramente sí, porque como tú dices, enfrentarte a lo de empezar a leer en voz alta, acompañado de una fantástica voz y de un dominio escénico, lo mejora indiscutiblemente, ¿sabes? Pero y yo creo que mucha gente desearía que tú hicieras esa narración, Bueno, precisamente, pero se ha abierto como un camino para ti. yo había hecho ya algo de ficción sonora antes de Sandman, que sin duda es la producción más ambiciosa en ese aspecto, o antes de leer Mongo. Y hay una cosa que sí es cierta. Yo cuando empecé a hacer ficción sonora, demonios, hay una cosa que es un poco contra natura para el actor, en el sentido de que te exigen prescindir nuestro aparato de seguridad, que es la cara. Claro, Todos claro. los actores
pensamos, demonios, si no puedo, si me quitan la expresividad, me están quitando el 50 o más de mi trabajo. Y luego es verdad que tú estás atado a un atril. Entonces, tampoco es que tú te puedas poner, volverte loco a pegar saltos, o sea, tienes que estar relativamente contenido, con lo cual todo tiene que ir colocado en la voz, en el caudal de voz, en los tonos, en la velocidad con que requiera cada situación, y entrar Y no ahí. se puede y no se puede mezclar el sentimiento, porque de repente fastidias la lectura, No, no, ¿no? yo Claro, no creo que sea algo que se pueda hacer desde la emocionalidad. O sea, tú puedes intentar dotar a lo que estás haciendo de mucha emoción, pero pues, es muy técnico realmente. A mí luego esto me vino, mira, a mí esto me sirvió una anécdota que te cuento, para perder el miedo a muchas cosas. A mí muy bien. hace poco se estrenó una serie fantástica que se llama Maricón Perdido, de Bob Pop, Sí, donde, sí, sí. donde La me, estuvimos viendo aquí en casa, porque Bob Pop nos encanta. claro, es un genio Bob. Y entonces, pero claro, a mí me llama mi agente, me dice, oye, Bob Pop va a hacer una serie. Digo, pues será muy buena porque es un tío muy listo. Y dice, quiere que tú seas el padre del protagonista. Y digo, ay, eso. Y Candela Peña es la madre, Miguel Reyán es el abuelo y tú eres el padre. Y digo, hombre, pues eso suena muy bien. Y me dice, lo único que no se te va a ver nunca. Y dije, ¿what? Y entonces, bueno, luego yo la broma que le hice, le digo, dile a Bob Pop que, bueno, que a mí se me vea o no se me vea, yo cobro lo mismo. Pero, Claro, claro. no, pero bueno, hablando ya con él, pues has visto la serie, a mí no se me ve o se me ve parcialmente o fuera de foco, pero creo que hay un personaje ahí. Entonces, entender las posibilidades de actuar incluso en una producción audiovisual solo desde la voz es algo que creo que le debo agradecer a mis trabajos en ficción sonora. Me quitó ese miedo, ¿no? También en cualquier caso, el padre ausente es una de las figuras más absolutamente identificativas de la cultura latina, porque sí, Mm. tenemos siempre ese problema. La responsabilidad de ser padre es muy difícil de asumir y de llevar adelante. Te quería hacer una pregunta con respecto a Mongo Blanco, porque como bien dijiste que eran 600 páginas de la publicación, son también 23 horas y media de locución. ¿Cuánto tardas en grabar un audiolibro y cómo es un día de trabajo en el rodaje de un audiolibro? Que has Mira, explicado un poco esto de controlar la voz y todo eso, que es de por sí ya un súper ejercicio. yo tengo comprobado, al menos en mi caso, pero por lo que he hablado con tanto el director de Sandman como con el técnico con el que grabé Mongo Blanco, y ya te digo, yo tenía antes ya experiencia en estas lides, por encima de 2 horas y media hay que parar. Claro. Por más que lo hagas, empiezas a trabarte tanto que ya no es efectivo. Así que son sesiones muy intensas, pero 2 horas, 2 horas y media. Hay días que a lo mejor te puedes estirar un poco más, 3 horas. Pero a partir de 2 horas y media, 3 horas, empiezas a fallar tanto y no, es simplemente porque la lengua es un músculo. Y entonces no haces nada más. Lo Claro, hablas y hablas se y hablas. estropea, se cansa Se cansa. totalmente. Pero quería hacerte una pregunta muy personal. Como autor y también como narrador, ahora que lees en voz alta, a que has empezado a admirar mucho más la coma, porque realmente es la gran corchea. Bueno, Volviendo a Mozart, la coma mueve el mundo y es importantísima porque nadie sabe puntualizar bien. la coma es, es la clave del arco de cualquier escrito, es sí, la corchea, sí es cierto que se usan mal las comas. Yo creo que uso bastante bien las comas, pero bueno. Sí, pero Pero porque sí, eres un actor y porque has leído muchos diálogos sin coma, porque muchas veces no, bueno, los autores no piensan en la lengua y en los actores. Y la coma es precisamente una de las no, grandes muletas para ayudar sí, al sonido. siempre hay un momento que tienes que añadir alguna coma que no ha puesto o no se ha puesto, o se ha perdido por el camino en la adaptación. Sí, porque para a mí ahora que he leído mucho en voz alta, lo que sí me ayuda, insisto, yo por eso, hombre, aunque fue un poco un tour de force y fue un esfuerzo, pero luego el resultado ha sido muy bonito.
yo quería hacer Mongo Blanco. ¿Por qué? Porque lo que sí creo que es fundamental es entender el ritmo del párrafo. Y querías entender un poco más a Pedro Blanco y su No, magia. a Pedro conviví con él 5 años, que me llevó a escribir esa novela, lo tenía ya demasiado... Lo que quería era apartarme de este monstruo, muy atractivo, pero un monstruo que había llevado viviendo. Pero lo que es importante, y creo que eso luego me ayuda como escritor, es entender el ritmo profundo de cada párrafo. Y si cada párrafo, digamos, es una hoja o es una serie de notas en esa partitura, ¿cuál es la partitura completa? Por eso te digo que hay novelas, cada novela tiene que tener una lectura específica. Tú no puedes leer Mongo Blanco igual que lees, no sé, Lo Lolita. que pasa es que cuando estás escribiendo no te puedes poner a leer en voz alta, aunque muchas veces lo hacemos porque sientes que le vas a quitar todo el misterio. Yo hay veces Es muy difícil. hago, yo hay veces... Me encanta mucho este punto en esta conversación, Carlos, porque yo creo que parecieran dos universos que se retroalimentan y parecieran ser necesarios. Y es lo bueno quizás del aporte de la ficción sonora. Pero cuando escribes, sientes como que traicionas un poco al misterio de toda la situación si lo lees en voz alta. Pero cuando lo lees en voz alta descubres realmente cómo es el lienzo, cómo es el cuadro que estás Yo escribiendo. leo absolutamente, en voz alta, absolutamente todo lo que escribo, pero hay cosas, porque a mí sí me gusta pensar que todas mis novelas son distintas. O sea, Mongo, El asesino inconformista es mi quinta novela, mi séptimo libro. Creo que ninguna se parece a la anterior y creo que cada una tiene sus méritos y sus defectos. Eso no te molesta, te gusta, Eso me gusta porque lo yo reivindicas. no me considero un escritor con método en el sentido de que no tengo mi rincón de escribir, mis horarios de escribir. Yo con lo que pago mis facturas es con mi trabajo de actor. Así que yo escribo en hoteles, en rodajes, en campers, en trenes, en aviones. Yo escribo donde sea y a la hora que puedo. Entonces yo necesito sorprenderme con cada libro que empiezo. Por eso no sé, no creo que hay mucha gente que me está pidiendo una segunda parte del asesino inconformista, porque realmente es un personaje que Y lo, y lo harías, te no creo que sentirías bien haciéndolo. en algo nuevo, algo que me sorprenda, que me excite, que me... Y entonces es verdad que todas las novelas, yo creo que todas las novelas, o sí me gustaría pensar que pasa con las mías, porque creo que pasa con las buenas novelas, tienen una música interna. Pero exacto, porque tiene su propio universo, su estilo es también su propio universo y esto es lo que te gusta de cada una de ellas. Claro, Yo también lo comparto mucho eso, porque yo no soy un escritor de una manera determinada, soy más bien de varias maneras determinadas. Y siempre soy el escritor de la novela que he escrito, en claro. realidad pienso así. Y luego creo que es muy interesante que cuando la escuchas, le descubres toda su auténtica personalidad. Me gustaría saber, de tus 5 novelas, Mongo Blanco es la que ha pasado este momento Audible y es una ficción sonora. ¿Te gustaría adaptar otras? Hombre, estoy esperando, si hay alguien de Audi volviendo esto, estaré encantado de hacerlo. Esperemos que sí. De hecho, aquí estamos varios. O sea Estaré que encantado podríamos pedir por el asesino. A ver, de hacerlo. claro, Sí, claro. Y por esa segunda parte que te han pedido que la pienses. creo que es un formato realmente muy interesante. Yo soy de papel, de toda la vida de Dios. A mí me gusta leer, subrayar, marcar, doblar. Yo dejo los libros apalizados. Y entonces, un leído y bien vivido. Pero entiendo que hay mucha gente que por ritmos de la vida, a mí una de las cosas también que más me emocionó fue por una persona con unas limitaciones visuales severas, diciendo gracias porque tenía muchas ganas de leer tu libro, pero no puedo leer. Entonces, bueno, pues mira, ahí le estás dando una solución a ese tipo de problemas. Y luego gente que gusta ya de por sí de estos formatos, a cada vez hay más gente. Así que a mí sí, es una cosa que me gustaría explorar con otras de mis novelas. Porque además me gustaría, enlazando con lo que hablábamos antes, me gustaría entender o retomar la música que le puse a esa novela, oírla. Porque es verdad que te sorprende. Es verdad que de repente dices, demonios, pues esto Claro, está... pero la ficción sonora va un poquito más allá de eso, porque también yo a veces cuando estoy escribiendo oigo muchísima música y a veces las incorporo, sobre todo las canciones, la letra de las canciones.
porque creo que acompaña el momento ese Mm. que la novela intenta transmitir. Pero en la ficción sonora es otro, el paisaje de sonidos es increíblemente muchísimo más amplio, pues tienes que hacer ver a los que no ven y que están escuchando. Pero es muy interesante. Yo creo que es un formato que ha venido para quedarse. Además es que es verdad que, por ejemplo, Audible, o sea, la calidad de las producciones es que es apabullante. Realmente es verdad que son superproducciones sonoras. O sea, que tienen una profundidad lo que estás oyendo y una factura que Es es que ya te digo, el propio Mongo Blanco es que inmediatamente me adentró a mí en esa, yo lo llamo una galera, un poco por hacer un guiño a las galeradas, que son una cosa que nos persigue a todos los autores, pero, y que es la esclavitud de escribir. La galerada es siempre ese momento en el amarrado que al ella dice, paso de pero la de nada. verdad, aquí es la verdad, verdad. Y entonces, esa galera tremenda, con esas personas allí hacinadas por días, casi que sientes el vaivén de la ola, del barco, que es quizás una cosa que debe ser aterradora para las personas que atraviesan una experiencia así, Sí, a desde mí luego. yo siempre digo que todos los escritores, y a ti te pasará supongo lo mismo, sabemos lo que se nos da bien y callamos lo que se nos da mal. Yo no voy a decir lo que se me da mal como escritor, pero sí creo que tengo cierta habilidad para la sensorialidad, ya sea que Claro, o escrito, o leído o escuchado, tengo cierta mano para transmitir olores, sabores, texturas. Y entonces, claro, eso para mí fue muy importante, tanto en la escritura como a la hora de grabar el audiolibro de Mongo Blanco. Digo, yo tengo que trasladar a quien lea esto o a quien escuche el audiolibro el olor de una bodega de un barco negrero. claro, totalmente. Y esa sensación de humedad, de selva, y esa inmediata referencia a los libros de aventura que nos hicieron leer, pero que no sabíamos que en el fondo nos estaban contando historias tan abominables. Bueno, ¿Entiendes? Porque toda esa... yo también de Mongo Blanco siempre digo, yo soy de niño, de joven, era pues un loco de Salgari, y de toda la gran novela de aventuras. Luego ya, por supuesto, te adentras en Melville, en Conrad. Conrad son palabras mayores. Pero normalmente la novela de aventuras que leíamos de jóvenes es como toda novela antes, un entretenimiento burgués, y es una aventura romantizada, idealizada. Tú cuando leías Los Tigres de Montpracén o La Perla Labuan, lo que querías es ser pirata malayo, no querías ser... Claro, No totalmente. Son figuras referenciales, claro, para querías, eran construir tu virilidad unos prácticamente. Sí, tipos sí. bastante malvados, ladrones, violadores y asesinos. Entonces, a mí me interesaba estirar, hacer una novela de aventuras para una humanidad, yo creo, menos ingenua que la que Claro. los salones burgueses, ¿no? Entonces, una humanidad que estamos acostumbrados El otro día estaba leyendo un libro de un filósofo actual, Nick Land, se me quedó grabado una frase que dice, el corazón de la literatura, y yo lo hago extensible a cualquier narración, es la ausencia violenta del bien. Claro. Todas Es que las sí, sí, historias, sí, claro, sí, 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 sin el mal no hay reacción. Esto claro, que siempre decimos, que cuando hablamos bien de algo pero es un mal que como además más soso, de manera porque es que el mal te enfrenta, te hace vivir. claro, te interpela, te interroga moralmente. Dice, ¿tú cuál sería tu posición ante este mal? ¿No? Entonces, Y yo quería hacer una novela de aventuras que fuera un poco eso, ¿no? Que fuera claro, y lo es una novela de aventuras y también una ficción sonora que refleja todas esas inquietudes dentro de la aventura. La aventura no deja de ser una exploración en uno mismo siempre. claro. Y todo esto, por eso nos gusta tanto Conrad, porque todos sus viajes hacia esos lugares tremendos son unos viajes interiores. En realidad, pensamos que son hacia nosotros. Tenemos una pregunta muy audible ahora que es, has nombrado a Nick Land, no sabemos si lo tenemos en nuestro catálogo de Audible, pero ¿cuáles son las ficciones sonoras que escuchas en este momento? Desde luego, no hace falta decir aparte de las tuyas, pero ¿cuáles te rodean y en qué momento las escuchas? Del catálogo de Audible escucho bastante novela, he escuchado bastantes, y sobre todo, pero lo que más escucho yo son podcasts de información general. Claro, me Y parece genial, desde luego. creo que hay
una verdadera explosión. Intento escuchar además podcasts no solo de aquí, por supuesto, algunos americanos muy interesantes. Creo que hay una transversalidad en la información a la que ahora tienes acceso a través de Audible, por ejemplo, que es muy interesante. Porque como yo A mí, por digo, ejemplo, a mí, por ejemplo, me encanta Jodidísimas. Es que encuentro sí, que es un elenco divino, la historia es tan graciosa y tan es muy divertida. bueno, es muy bueno. Sí. Pero yo, ¿Crees que es más fácil escribir una historia como Jodidísimas siendo María Dueña? Y de repente, si nosotros nos los planteáramos, nos quedaría igual de divertida y de hilvanada y de agradable, de simpática. no, no, a mí desde luego que no. Yo soy un señor muy intenso y muy poco gracioso. No me va a- Qué simpático, desde luego, Aparte, yo lo que desde pasa, luego. yo tengo una teoría que, bueno, es muy personal, y es que cuando la realidad te la cuentan como una ficción, la mayor y más noble de la tarea de los creadores de ficción es contar la realidad, ¿no? O sea, cuando tú sabes que tú estás viendo telediarios y que todo lo que te están contando es un cuento chino, editorializado, es propaganda de una cosa, pues yo creo que en los podcasts en general de información muchas veces vas a encontrar Son más libres, me digna, son más más libre, libres. más Son más interesante. libres, que tanto necesitamos ahora esa libertad y ese tipo de voces. Aprovecho el momento porque yo creo que es como inevitable, a lo mejor meto la pata, pero me interesa saber qué vas a hacer este domingo y cómo vas a ver los Oscars. Bueno, ya como ya lo he dicho, anda por ahí circulando un vídeo. Vamos a ver, yo este domingo lo voy a vivir como un momento histórico. Es histórico, es histórico, Histórico es porque histórico. y una compañera estén nominados a la vez en los Oscars es histórico para cualquier actor o actriz de este país. Es histórico, Ya, completamente. Y yo creo que es el triunfo del Power Couple, que yo creo que es el gran éxito de esta nominación. claro, si además añadimos a eso que el compañero es mi hermano y la compañera es mi cuñada, mi alegría y regocijo está. Es ya enorme. Pero bueno, todos nos encantaría estar allí un instante. A lo mejor podemos volver a conectarnos y lo hacemos en ese momento. El drama siempre es esa hora Sí, tan tremenda de los Oscars desde aquí. que aguantar. Pero Pero yo bueno, creo que todos vamos a madrugar. yo lo voy a vivir con mucho orgullo, pero no, o sea, orgullo como actor de este país y orgullo de hermano y de hermano político. Y luego, como yo soy, esto me puede costar el serlo, porque está suelen prohibido decirlo, pero bueno, lo voy a decir, yo soy académico de Hollywood y he votado. Y he votado, y he votado. Muy Y he, bien, y he Carlos, muy bien. Francia a lo que yo quiero que pase el domingo. Así Genial. que espero contribuir. Estamos con tu voto y seguro que lo vamos a comentar en el próximo No, audiolibro, en el próximo club del oye, audiolibro con que, nuestros amigos del que Mundo Today, que creo que son nuestros tú siguientes invitados. conoces muy bien el personaje que tal es Desi Arnaz de Javier, Claro, ¿no? es que lo ha hecho tan increíble, es tan increíble. Son tan divinos los Ricardos y toda esa historia en el fondo, que fíjate que es algo, otra pareja que juntos crean un imperio audiovisual y de ficción y un personaje tan catalizador como ha sido Lucille Ball. Sí, Y él siendo extranjero, es que la película está como mandada a ser. Yo creo que por eso la nominación es tan importante. sí, Bueno, me retracto en lo que he dicho. Nuestra próxima invitada va a ser Megan Maxwell. Es interesante porque vamos a adentrarnos en el mundo de la literatura erótica. También será interesante saber cómo es esas adaptaciones de las novelas de Megan Maxwell a la ficción sonora, sobre todo porque todos siempre asociamos el erotismo a ruidos también. Es un papel de tu hermano maravilloso, a ver si no me equivoco, en una de las películas de Gómez Pereira, que ellos trabajan en una línea erótica y es divertidísimo. Porque en ese momento eran tan de moda y te imaginaba, después de ver esa interpretación, yo más nunca me volví a creer ninguna línea erótica, por buena que fuera. no, pero, pero fíjate que eso Pues Carlos, parece ya de la prehistoria, ¿no? Ya ya es una cosa muy loca. claro, todo esto lo ha cambiado la tecnología muy bien, porque la tecnología también nos ha enfrentado a nosotros, ha hecho las cosas necesariamente más reales y esperamos que también mucho más libres. Me ha encantado esta conversación y creo que también a un grupo importante de gente hemos cautivado bastante, que sabes que esto también te lo va diciendo en el momento
este tipo de directos. Me recuerda como la televisión en Chile, que te pasaban el rating al segundo que Así, iba ocurriendo. Y era muy inquietante porque de repente alguien que estaba al lado tuyo lo quitaban y ya dejaba de estar, porque ya había dejado de ser interesante. está Esas son bueno cosas de la televisión que son verla aquí fantásticas. debajo, ¿no? Sí, Bueno, sí, Boris, sí. lo he pasado muy bien, de verdad. Muchas Carlos, ha sido un gran gracias a todos los placer. que han estado ahí. Todos estamos con vosotros el domingo, desde luego, pero sabemos que lo importante es que lo que perdura realmente es la idea del Power Couple y esta especie como de gran homenaje a la pareja que es esta nominación. Perfecto, Y oye. también, desde luego, y terminaré de escuchar Bongo Blanco porque estoy ahí enganchadísimo, que me ha Ah, encantado. me des tu opinión al final. Bueno, pues pero ya la tienes. Ese hombre, es ese tipo de personaje que tanto repeles que empieza a gustarte muchísimo. Bueno, en la atracción Que es el peligro. tienes que conseguir que el que lea o escuche, en este caso en Audible, acompañe al monstruo. De alguna manera, eh, ¿quién mejor que un monstruo lúcido para desnudar una monstruosidad, ¿no? Entonces, Desde luego. claro. Y que consulte la historia detrás de ello, que está allí y que ha intentado ser velada de viejas y quizás Mongo Blanco la revela una vez más. Gracias, Carlos, Gracias. enormemente. Ha sido un gran placer. Qué fantástica conversación. Gracias otra vez. Hasta Y luego. nosotros nos volvemos a ver entonces el próximo, ya en abril, es el 7 de abril. Estoy aquí con mis compañeras de Audible que me tranquilizan y me organizan todo muy bien. Ha sido fantástico, Carlos, desde luego. Qué familia tan increíble. Qué orgullosa debe ser Pilar Verdel de sus hijos, indiscutiblemente. Un beso a ella, desde luego, desde aquí también, y a Penélope y a Javier también para este domingo. Hasta la próxima, hasta el 7 de abril. Hasta pronto.